Y si no vemos esa plenitud de gozo, es que no estamos en su presencia. Así de facilito, ¿verdad? Me dieron un papelito, ahora cuando estuve allá en Georgia. Me dijo mi hermana que hay un hermano que escribió un libro que todo está referido en este papelito. Y el libro dice, una vida sin estrés y bajo control. Es cristiano, pero él se basa solamente en este versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 y 18. Dice, si tú realmente quieres vivir sin estrés, y todo el libro habla de eso. Yo no leí el libro, solamente el papelito que ella me dio. Y me dijo, fíjate qué cosa tan cortita, y para quitar el estrés, qué tremendo. Dice, estad siempre gozosos. Y es verdad que cuando la persona siempre está amargada, se empieza a enfermar todas las vísceras y se empieza a enfermar de los nervios y hasta los callos le duelen. ¿Por qué? Porque todo empieza ¿cómo te puedo decir? A trastornarse. También dice, orad sin cesar. Todo eso está en ese versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. No voy a compartir sobre esto, pero me encontré esto que me lo había dado ella. Orad sin cesar. Y después, el tercero es, dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, todo el libro se basa en estas tres recomendaciones que da el Espíritu de Dios. Y efectivamente, cuando aprendemos a dar gracias en todo, nos despejamos un poquito de estrés, bastante. Porque decimos, bueno, no entiendo por qué pasó esto, pero esto tiene una resonancia. Esto pasó por esto. El Señor sabe por qué. Y un buen día pasan los años a veces y decimos, ya me doy cuenta por qué pasó. Pero total, nos preocupamos aquí. Y ahí perdimos mucha fuerza y perdimos muchas cosas que pudimos haberla evitado. Y bueno, pues el libro se basa en eso. Y digo, mira cuántos libros se pudieron escribir, ¿verdad? En verdades bíblicas, que tú dices, qué tremendo. Y ella me decía, mira, este libro está escrito por Douglas Johnson. Y es un programa contra el envejecimiento. Así dice, programa contra el envejecimiento. Así que si no se quieren poner viejos, medite en esos versículos que están en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Está tremendo. Y él se basa, y está bien, está muy sabio, porque como ahora nadie se quiere poner viejo, pues ahora es fácil vender un libro que diga, combata el envejecimiento. Solamente lee este libro y va a combatir el envejecimiento. Entonces, mucha gente lo va a comprar. Mucha gente. Bueno, como estamos viviendo en este tiempo que el Espíritu de Dios, pues el Señor lo ha dado a manos llenas, a todos aquellos que se lo pidan o a todos aquellos que quieran, nosotros tenemos acceso a su Espíritu. No como antes no había esa libertad de tú decir, oye, Señor, mándame tu Espíritu para yo poder vencer este enemigo o para poder vencer esta enfermedad o para poder vencer. No se podía hacer porque el Espíritu Santo no estaba todavía capacitado, no porque el Espíritu no lo estuviera, sino que no era el tiempo para que se derramara el Espíritu Santo sobre toda carne. Tenía que venir Jesús, derramar su sangre, pagar la deuda que el hombre había contraído y comenzar una nueva etapa, un nuevo hombre. Entonces que vino esa bendición tan grande que ocurrió allí cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero todo esto que estamos viviendo en este tiempo, que a veces le decimos, Señor, necesito tener fuerza para poder superar esto o poder pasar por esta situación o este trance que tengo que pasar o esta situación en la cual yo me veo. El Espíritu de Dios está trabajando en eso. Nosotros tenemos que estar conscientes que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, es Jesús, pero en espíritu, en la capacidad que nosotros podemos recibirlo y actuar y recibir órdenes y que el Señor nos dirija y nos diga lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y todas estas cosas, pues, Dios la limitó al principio. En el principio no era así. En el principio el pueblo de Dios, después que fue constituido pueblo de Dios, tenía un líder que les decía al pueblo lo que tenía que hacer.
tenían que portarse de esta manera, tenían que hacer aquello. Y el pueblo se sometía a lo bueno de Dios porque no había un Dios como ese, como el Dios de ellos. Y ellos realmente pues lo amaban a su manera. Yo no digo que quizás lo amaban así, tú sabes, pero lo amaban y lo respetaban y lo obedecían porque sabían que les iba bien. Entonces, sabemos nosotros que esto ocurrió en la antigüedad y yo estuve meditando en esto, que cuando vino el Mesías estropeó completamente la imagen que el enemigo quería formar del hombre y lo estropeó y trajo una nueva imagen del hombre, un hombre con toda la capacidad de recibir el Espíritu de Dios y que toda la sabiduría en este hombre se viera. Y todo esto, bueno, pues ocurrió en ese tiempo, pero yo quiero ir un poquito más acá porque siempre me gusta aprender de los ejemplos de los demás. Yo estoy hablando de los demás, pero de aquí. Bueno, hay muchos hombres de Dios tremendos que nos han enseñado cosas tremendas, unos ejemplos increíbles que podemos nosotros de verlo, como aquella gran mujer de la China que fue misionera y ella se dejó morir de hambre porque los chinos no tenían que comer y ella dijo, yo no como. Y se dejó morir de hambre porque dice, si ellos no comen, yo tampoco voy a comer. Y cosas así, ejemplos que nos dejó, eso fue una película que hasta Ingrid Bergman la hizo, porque fue algo de mucha resonancia en aquel tiempo, de que esta misionera inglesa se había dejado morir por causa de los chinos, porque los amaba y ellos no tenían que comer, ella tampoco quiso comer. Yo digo, eso es un amor, no sé si llegaremos nosotros a ese amor, pero es tremendo amor, morir por esa gente, ¿verdad? Bueno, pues así mismo, en ese grado nosotros hemos aprendido ejemplos tremendos de hombres de Dios, pero señalando y mirando todas estas cosas que Dios preparó de antemano, yo me quiero detener aquí en Noé. Siempre yo pensaba, bueno, ¿qué pasó con el papá de Noé y con los primos de Noé y con los tíos de Noé? ¿Y qué pasó con toda esa parentela? ¿Se ahogaron en el diluvio? Pues a veces me preguntaba yo esto y decía, nada más que él tenía 3 hijos, la esposa de los hijos y su esposa. Y me puse aquí a indagar en todo esto y yo vi que Dios tuvo tanta misericordia que todos ellos murieron antes de que pasara el diluvio, cuestión de poquitos años. Y mirando la fecha y mirando, vi la gracia de Dios tan tremenda, cómo Dios actuó, de qué forma, porque eran hombres que habían sido íntegros, hombres como fue Matusalén. Matusalén fue un hombre íntegro, un hombre recto en todo su caminar, y sabemos que fue el hombre que más duró, porque él vivió 969 años. Así que vivió tantos años, el hombre que más años ha vivido en la tierra. Y él murió antes del diluvio, precisamente murió antes del diluvio. Y él es familia de Enoc. Si vamos a ver, Matusalén era el abuelo de Noé. Era el abuelo de Noé. Y Enoc, que ustedes saben que fue llevado porque lo llevó Dios, era el tatarabuelo de Noé. Y se fue, pues no pasó el diluvio, él no tuvo que sufrir aquello. Y Lamec, que fue el padre de Noé, murió 5 años antes de que viniera el diluvio. Así que tampoco pasó por eso, porque era un hombre que era recto, él pues llevaba toda la línea de que Dios había establecido y fue un hombre recto, murió y a los 5 años fue cuando vino todo lo que vino. Bueno, todas estas cosas ya, cuando vino el diluvio ya Lamec hace 5 años que había muerto, ya había pasado todo aquello y Dios preparó todo de antemano. Y una cosa que yo quiero que veas esto, es que el Espíritu de Dios capacitó a Noé para poder creerle a Dios en todo lo que pasó allí, porque había que tener fe para creer todo lo que Dios había hecho. Pero fíjense qué tremendo, el nombre de Noé quiere decir consuelo, porque era necesario traer consuelo al pueblo. Estaba todo revuelto, completamente se había desvirtuado el hombre en la tierra de tal forma que Dios decidió limpiar la tierra. Dios es el Dios de todos los espíritus. Nosotros sabemos que cuando Jesús muere y resucita, fue a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Y tú dices,
¿Y cómo fue eso? Porque esos no fueron anunciados. A Noé no se le dijo, ve y predícale a todo el pueblo para que se conviertan. No, le dijo tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos y los animales, más nadie. Dice, cuando Jesús murió, resucitó, él fue a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé y les predicó, les habló. Usted dirá, uy, yo no, eso está escrito aquí en la Biblia. Eso está escrito aquí, fue uno de los proyectos de Dios, fue ese. Y les habló a esos espíritus encarcelados, que ellos no, pues, en la posición que estaban, pues no sé qué posición estaba. Pero Noé, su nombre quiere decir consuelo. Y entonces cuando Dios le llamó, que está en Génesis 5:29, su mismo papá dijo, cuando nació él, dijo, este será el consuelo. Este será un consuelo porque nos aliviará. Nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra, porque Jehová maldijo la tierra. La tierra, ellos sembraban y la tierra no les daba, había sequía, habían plagas, era constantemente una lucha para que la tierra diera. Y aparte, pues, todo género humano estaba completamente fuera de lugar. Por eso dice en la Escritura, y la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Como los días de Noé, estarán comiendo, bebiendo, y será todo este desenvolvimiento que el Señor está haciendo en este tiempo. Mucha gente anda en su mundo, no sabe qué está pasando. Y Dios está haciendo su extraña obra muy internamente. ¿Ve? Por eso dice, será como los días de Noé y como los días de Lot, que fue algo más o menos parecido. Lo que en cada caso fue diferente. A Noé, ¿qué fue lo que hizo? Lo metió en el arca. Pero a Lot, ¿qué hizo? Lo sacó. Una cosa es adentro y otra cosa es afuera. Fueron dos acciones diferentes. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Solamente en Noé Dios encontró que podía ser un consuelo para el pueblo. ¿Quién iba a pensar que el consuelo iba a ser limpiar la tierra? Porque uno dice, ¿cómo? Yo no entiendo eso. ¿Cómo puede ser un Dios tan severo? ¿Cómo puede ser un Dios tan severo, Cáceres? Pero dice aquí en la Escritura que Dios es el Dios de todos los espíritus. Y cuando muere la persona, vuelve a Dios que lo creó. O sea que a Dios no hay pérdida en Dios. Para nosotros es pérdida, pero para Dios no hay pérdida. En Él no hay pérdida. Nosotros quizás no podamos entender esto. Cuando vemos todas estas cosas que Dios preparó todo de antemano, permitió que pues Matusalén pues muriera antes de que pasara esto, permitió que no pues se fuera y permitió que Lamec se muriera 5 años antes de esto. Dios prepara todas las obras de antemano para que ningún justo sufra lo que realmente ellos podían haber sufrido. Ellos no sufrieron. Fue bendecida la raza, o sea, el nombre de Noé en su familia. Pero vamos a ver aquí que después a través de Sem, que es el hijo que tuvo, vemos nosotros que Adán tuvo un hijo que se llamó Sem, y ese hijo fue el que tomó el lugar de aquel que murió, Abel, sí sabemos, ¿verdad? Y de él entonces vino Abraham y siguió la línea esa, vamos a llamarle la línea real, yo le llamo línea real, porque si vas a ver todo lo que Dios hizo desde un principio, vamos a ver que todo viene desde Adán hasta Jesús. Y después de ahí, pues venimos nosotros. Porque ahora después es a través de la sangre, ahora no es a través de la raza, ahora no es a través de la tribu, ahora es a través de su sangre que nos garantiza y nos da las arras o la garantía del Espíritu. Así que de ahí en adelante dice, ¿quién contará la generación de Jesús? ¿Quién podrá contar su generación? Es incontable la generación. Pero hasta Jesús, todo eso fue una línea que no se desvirtuó de una herencia, en la cual Dios intervino en muchas situaciones. Pero ¿cómo caminaron toda esa gente hasta llegar hasta Jesús? A través de la fe, a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue el ayo, o sea, la nana o la ayuda desde un principio hasta que llegó Jesús, y Jesús entonces fue lleno del Espíritu de Dios. Recordamos ahí en el Jordán, donde el Espíritu de Dios, o sea, en forma corporal de paloma, vino sobre Jesús,
y se oyó esa voz que decía, ese es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y de ahí en adelante comenzó a hacer obras tremendas, milagros, señales, maravillas, hablando con una autoridad. Hasta ese momento Jesús era alguien que estaba completamente de incógnito, no se había revelado, solamente iba a la sinagoga, leía como tenía su costumbre leer, y ahí no pasaba nada, y el hijo de José y de María, y ahí se sentaba y él leía cuando le tocaba leer, pero no ocurría nada, hasta que entonces fue lleno del Espíritu Santo, y entonces dice, y salió de ahí con el poder del Espíritu a anunciar el reino de Dios. De ahí comenzó una obra. Toda esta obra que Dios la está haciendo ahora es a través de su Espíritu. Nosotros tenemos que estar bien claro que es a través de su Espíritu, que nos capacita a nosotros a poder entender los planes de Dios. Dios tiene planes, Dios es el Dios de la estrategia, Dios hace obras que no se les puede ocurrir a nadie. Si nosotros vamos aquí a la historia, vamos a encontrar sobre todo las historias de Israel, cuando el pueblo de Dios fue a tomar la tierra prometida, tuvo que enfrentar batallas fuertes en la cual parecía que ellos pues a veces no iban a poder hacerle frente. Y el Señor pues producía un ruido, hacía como un ruido de trueno, como un ruido de ejército, y el Señor siempre producía algo cuando no había, no podían ellos hacerlo, o no había fuerza suficiente. El Señor actuaba. Y todo esto lo producía el Espíritu de Dios. O sea que esto no es nada nuevo de lo que nosotros podamos ver, lo que Dios está haciendo y sigue haciendo en medio de nosotros. Cuando algo está pasando y estamos nosotros experimentando una limitación que decimos, no puedo hacer esto, no sé qué voy a hacer, Espíritu de Dios, Señor, tú ayúdame. Y ahí viene la ayuda. Y de buenas a primeras, el Señor abre tu cielo y te das cuenta, y lo ves todo claro. Ay, si yo lo veía tan difícil, es el Espíritu de Dios que está obrando en ti, porque tiene acceso a nosotros. Yo veo que todos estos grandes hombres de Dios no actuaron por su propio pensamiento o su propia decisión, o qué hago, o como lo hacían los sacerdotes tenían ya cuando Dios no les contestaba, Dios no les hablaba, ellos consultaban con el Urim y el Tumim, que eran como dos tipos de piedra que se ponían dentro del pectoral. Una piedra decía sí, otra piedra decía no. Cuando Dios no hablaba por aquí, no hablaba por los profetas, no hablaba de aquí, ellos consultaban con el Urim y el Tumim. Eso es un secreto. No se sabe por qué sabían ellos cuando Dios decía que sí, ni cuando decía que no, esa parte no lo sé. Pero ellos dicen, y consultaban con el Urim y el Tumim a ver qué cosas Dios les aconsejaba que debían de hacer. Cuando tenían una batalla, cuando tenían que hacer algo así que podía peligrar la vida de muchos, ellos iban a consultar, Dios, ¿qué hacemos? Dios, ¿qué hacemos? Dios no les hablaba. Sí, el sumo sacerdote, por supuesto, el único detrás, recuerden que dije, debajo del pectoral. El pectoral del juicio era como un delantal que usaban los sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote, con 12 piedras preciosas, y solamente él podía llevar ese vestimenta, que eran 3 vestimentas, una arriba de otra, reflejando así lo que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y debajo de ese pectoral es que llevaba las piedras, dentro de ese pectoral. Entonces él tenía que consultarlo. Yo veo que todo esto es movido por el Espíritu de Dios, porque el Señor es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero a veces nosotros queremos el hacer o el querer por mi buena voluntad, ¿verdad? Entonces no nos sale bien, fallamos, fracasamos, nos sale mal. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿qué pasó? Bueno, el Señor lo pasa por alto porque estamos aprendiendo a ser obedientes. Es como cuando un niño, uno le está enseñando, no se toca, hasta que se da el fotutazo, bueno, pues ya aprendió, ¿verdad? A mi hermana le pasaba así, mi hermana todo lo tocaba, y mi papá tenía mucho radio porque él trabajaba arreglando radio, y mi papá dijo, deja que le dé el corrientazo. Cuando tocó el radio dijo, ¡ah, pica! Mas nunca tocó un radio, no, nunca. Le cogió un miedo a cualquier cosa así porque sabía que picaba por el corrientazo que le dio. Dice, porque así a veces aprendemos, a fuerza de malos tratos, de maltrato. ¿Cómo aprendimos muchos de nosotros?
¿No es verdad? ¿Cómo aprendimos mucho? Penitencia, no vas a salir, ¿verdad? No aprendimos así a veces por las buenas, aprendimos muchas veces de una forma en la cual pues aprendimos a fuerza de castigo, la verdad es esa, a fuerza de castigo nos enseñaban, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, lo hacíamos, entonces ahí venía el castigo. Pero bueno, el Señor al que ama castiga, eso no podemos quitarlo aquí, ni lo podemos borrar ni de Proverbios, ni de Salmos, ni lo podemos borrar, hasta inclusive lo encontramos en el Nuevo Testamento también. Pero no quiere decir que tampoco para destruir a una persona, sino para corregirla. Y Dios nos corrige a nosotros. ¿Sabes cómo? Que cuando nosotros nos queremos escuchar al Espíritu de Dios y queremos escuchar mi propia conciencia, que a veces me dice cosas que no son, entonces por ahí viene la situación. Como vemos que pasó, eso ha pasado en todas las Escrituras, nosotros encontramos los fallos. Por ejemplo, David tuvo su fallo, Moisés tuvo su fallo, todos tuvieron fallos, pero todos tuvieron consecuencias del fallo y aprendieron la lección, ¿verdad? Cuando Moisés, Dios le dijo, háblale a la peña, él le habló a la peña y la peña soltó agua y le dio agua a toda aquella gente. Pero la segunda vez Dios le dijo, ahora, primero pégale, dale un golpe a la peña. Pero la segunda vez le dijo, ahora háblale, pero parece que no lo oyó. Y le golpeó otra vez. Y Dios se enojó, le dijo, te dije que le hablaras a la peña, y ya la peña fue golpeada. Pero la peña estaba representando a Jesús. Y era como crucificar al Señor 2 veces, vaya. Y entonces eso se enojó tanto Dios, que le dijo, por esta razón no entrarás a la tierra prometida, porque para poder vivir en esa tierra prometida hay que tener oído espiritual. Y la tierra prometida es la vida en el Espíritu. Entonces, el vivir una vida en el Espíritu tiene que estar conectado a lo que Dios, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Señor? Jesús, estoy aquí, dime qué quiere. Y eso es una de las cosas que menos nosotros hacemos. Se nos hace por el individualismo en que vivimos, porque estamos acostumbrados a ser así, estamos acostumbrados porque así el hombre viejo nos enseñó. Y entonces nosotros mismos decidimos, hacemos pam, 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 y ahí viene el fracaso. Pero para entrar a la tierra prometida no se le podía pegar a la peña. Había que entonces hablar a la peña. Y por esa razón le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Por mucho que me lo pidas, no vas a entrar. No más la vas a ver, pero no vas a entrar. No estás capacitado a dar ese paso. Y por eso hay tanto pueblo de Dios que no acaba de entrar a esa tierra prometida. Me estoy refiriendo a la vida en el Espíritu. Y hay mucho pueblo de Dios que ama a Jesús, y ama al Señor, y le alaba y todo, pero no quieren tener oídos para oír. Y eso lo capacita el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que te da la habilidad de poder escucharle. Pero tenemos que preguntarle, Señor, ¿hacemos esto o no lo hacemos? Hay momentos que nosotros estamos en un 3 y 2, no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, pues hay momentos que nosotros tenemos para poder descubrir cómo trabaja el Espíritu de Dios en nosotros. Señor, ahí espero. Eso pasó con Gedeón. Gedeón dijo, bueno, pues el Señor le dijo, vas a ir contra estos y los vas a destruir. Y él dijo, sí, Señor, pero mira, es que él veía tantos impedimentos y vas a destruirlo. Y dice, bueno, Señor, está bien, yo voy contra ellos, pero mira, dame una señal de que tú me estás hablando. Y es cierto, yo lo he hecho. Le digo, Señor, dame una señal que esta es la palabra o esto es lo que tú quieres que haga. Porque a veces las locuras de Dios, vamos a ponerle así, no son locuras, pero dice aquí que la palabra es locura, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes que se lo dijeron al apóstol Pablo? Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Al apóstol Pablo. Y dijo, sí, estoy loco, pero en el Señor. Él no dijo, espérate, te reprendo. No, no le dijo eso. Le dijo, sí, pero esta es divina locura, porque era una locura. Las letras que él daba eran locura. Pero en esa locura, pues él le dijo, bueno, pues Señor, yo voy a poner un vellón ahí y lo va a dejar toda la noche. Si amanece seco y amanece todo mojado, es que tú quieres que vaya. Y fue al otro día y así apareció el vellón. Dijo, bueno, Señor, todavía no estoy conforme. Ahora yo voy a poner el vellón, todo va a estar seco y el vellón mojado. Y Dios lo hizo. ¿Qué no hace el Señor? ¿Verdad que tú dices, qué no hace el Señor?
Y dijo, bueno, pues no me queda otra, tengo que hacerlo, porque ya era más confirmación. Y Dios no se va a enojar porque tú le pidas confirmación. No debe ser una costumbre siempre decir, Señor, dame la confirmación, porque tenemos que fluir en el Espíritu y aprender cuando Dios habla, cuando Dios te dice. Pero es permisible, es permisible. Señor, yo quiero estar seguro, como le pasó al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se enfocó para ir a Jerusalén, todo Jerusalén andaba buscando al apóstol Pablo, para meterlo preso, para lo que sea. Porque había formado una tremenda, y como era un hombre tan tremendo, lleno del Espíritu Santo y con poder en la palabra, muchos que eran judíos se volvieron al cristianismo. Y estaba viniendo problemas ahí en medio de ellos, porque muchos estaban detrás de cristianismo, o sea, se estaban convirtiendo al cristianismo y eso no les convenía. Y entonces, pues efectivamente viene el profeta y le dice, dame el cinto, y agarra el cinto de Pablo y se lo ciñe, y como si estuviera amarrado, dice, esto harán al dueño del cinto que entre a Jerusalén. Y Pablo le dijo, mira, dame acá el cinto, que yo lo sé ya. Ya Dios se lo había revelado a Pablo, pero tengo que ir. Tú me estás diciendo algo que yo lo sé, pero tengo que ir. Dios me ha mandado a ir. Y todo lo que hizo Dios en ese trago amargo, porque a nadie le gusta que lo agarren preso, era que él iba a hablar a toda esa gente de alta jerarquía, o sea, personas que estaban en el gobierno. ¿Y cómo iba a ser? A través de estar preso. Uno piensa, ay, vas a estar ahí todos los presidentes ahí y yo voy a estar predicando. No, a veces preso. Eso suena bien, ¿verdad? Pero no, así no era. Y él tuvo la oportunidad de poder hablarle, poder hablar con Festo y hablar con toda aquella gente que le preguntaban, pero Pablo, ¿por qué? Y esto. Y él podía hablarle de tal forma que ese mismo hombre le dijo, Pablo, casi me convences, porque era tan elocuente y tenía un testimonio tan vivo, la vida que salía de él por lo que había recibido. Pero ¿quién le dio eso, hermano? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo capacitó para poder enfrentar a gobernadores. Cuando dijo Pablo, apelo al César, ya lo habían soltado de la prisión y dice, no salgo, apelo al César, porque yo soy romano y judío. Y aún a una persona romana no se le puede tratar como ustedes me han tratado. Y los soldados se aterraron porque lo habían tratado requete mal, lo habían golpeado, lo habían azotado, y era romano. A un romano no se le podía hacer eso. Pero él guardó su ciudadanía hasta el momento preciso. Yo soy romano, tengo doble ciudadanía. ¡Wow! Apelo al César, porque esto no se me puede hacer a mí. Pero el asunto era que quería también hablarle a César. Porque su punto primordial en él, lo primero, su prioridad, era el reino. Y como era el reino, él tenía que cumplir lo que era necesario. Pero ¿cómo tú puedes hacer algo así si no eres lleno del Espíritu de Dios? Si no eres lleno del Espíritu de Dios, es muy difícil que tú puedas decir, no, si te hacen libre de la cárcel, sale corriendo, que no te metas más ahí. Y él dijo, no me voy, aquí me quedo, hasta que me lleven a donde Dios diga. Pónganse en los zapatos de Pablo para que ustedes vean que eso solamente tiene que ser alguien que está lleno del Espíritu de Dios, la verdad. Pero bueno, yo lo que estoy enfocando, aunque sea esto como una breve palabra que estoy dando, que en este tiempo que estamos viviendo, como en todos los tiempos que han vivido nuestros antepasados y todos nuestros hermanos en Cristo, este es el tiempo en el cual tenemos que estar bien llenos del Espíritu Santo para no ser confundidos, porque es muy fácil, hay mucha gente confundida. Hay mucha gente confundida con muchas cosas, políticamente, estratégicamente, de muchas formas. Hay mucha gente muy confundida y eso es lo que nos debilita y nos va debilitando cada vez más. Entonces, ellos para poder sobresalir en medio de lo que vivían, bajo una dominación romana que era horrible y que pudiera destacarse la vida de Dios en ellos, ellos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, no la hacían. No la hacían. Porque cuando esto pasó,
vino una persecución grande sobre la iglesia y murieron muchísimos, comidos por leones. Pasaron, ¿qué no pasaron? ¿Cómo pudieron ellos sobrevivir en medio de eso? Por el amor al Señor y llenos del Espíritu de Dios para hacerle frente a todo eso. Y pudieron. Esos son nuestros hermanos, los de la primera época, son los primeros. Pero los postreros va a ser igual. Los postreros también tenemos que enfrentar otras cosas. Quizás no nos van a echar un foso de leones. Pero mira, el león rugiente anda buscando a ver quién devora, la verdad. O sea, a través de mentiras, a través de cosas, a través de temores, a través de miedo, a través de limitaciones. ¿Cuántas cosas a veces nos limitan a nosotros? A través del poco tiempo que a veces tenemos, que decimos, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo, me está robando el tiempo, me debilito. Y no nos damos cuenta, en medio de todo esto que estamos viviendo, cómo ellos pudieron sobrevivir, ¿verdad? ¿Cómo pudo sobrevivir Juan el Bautista? ¿Sabe? Cuando Dios dijo, no, es necesario mandar a uno que sea más que profeta para que anuncie mi llegada, y ¿sabe lo que tuvo que hacer? Llenar del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth a Juan el Bautista. No se conocía a alguien que hubiera sido lleno del Espíritu Santo del vientre, que dice que el niño brincó en el vientre de ella, saltó y fue lleno del Espíritu Santo, y lo que nació fue, dice, estaba lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista. Nació, empezó a crecer y a tener conciencia inmediata de por qué él estaba allí, por qué Dios le había capacitado. Comenzó a entender todas las cosas desde muy temprana edad. Y comenzó a darse cuenta de tantas cosas que el Espíritu le empezó a enseñar. No lo hemos visto nosotros en niños que decimos, ay caramba, ¿cómo ese niño pues puede entender todas estas cosas? Eso hemos visto nosotros, niños llenos del Espíritu Santo, que adoran al Señor, y tú dices, ¿cómo tan chiquito pueden entender todas estas cosas? Dios tiene capacidad para darnos a nosotros. ¿No pasó eso con Samuel? Que era un niñito recién destetado. Un niño lo destetaban a los 4 años. Un niño de 4 años aquí, ¿qué cosa? Se chupa el dedo. Y este niño, ya de 4 años, fue para el templo, allí lo cuidaba Elí, y ahí escuchó a Dios. Y no solo que escuchó a Dios, sino que pudo recopilar todo lo que Dios le dijo. No es fácil eso. Y decirle a Elí, mira, Dios me dijo esto. No perdió un detalle. ¿Cómo un niño puede hacer eso? Póngale tú que tuviera 7 años, vaya. Tú le dices a un niño, le das una lección a un niño que no te lo va a dar completa, porque no puede retener tanto. Es más, un ser humano no retiene tanto. Y él le explicó todo lo que Dios le dijo. Sí, me dijo esto y esto. Y Elí casi se quedó pasmado, porque todo lo que le estaba dando era palabra de Dios, una palabra que Dios le estaba dando. Pero ¿cómo fue capacitado? ¿Cómo fue lleno del Espíritu Santo de chico? En él no hay límite. Así fue Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ya tenía los 30 años, porque era la edad en que podía desarrollar cualquier profesión espiritual, ser rabino, cualquiera, ya a los 30 años en adelante, ya este hombre estaba capacitado, se había criado en el desierto, había comido cosas diferentes, se vestía diferente, pensaba diferente, era diferente a todo el mundo, porque el Espíritu de Dios lo formó y desarrolló en él una capacidad tremenda. Entonces, ¿hay una diferencia de ese espíritu al que tenemos nosotros ahora? ¿Verá que no? Es el mismo. Dios es el mismo. Ayer es el mismo y el mismo siempre. No hay diferencia. Pero yo le doy el espacio que yo quiero. Nunca el Espíritu nos va a forzar, jamás. Nos va a mostrar solamente. Jesús, después que fue lleno del Espíritu Santo y pasó por lo que pasó y murió y fue crucificado y le apareció a los discípulos y dijo, váyanse a Jerusalén a ser investidos de lo alto. 10 días tuvieron que esperar ellos. Eran 50 días de que Jesús resucitó a que viniera el Pentecostés, tienen que pasar 50 días. Pero Jesús estuvo 40 días con ellos, hablándoles del reino, resucitado, hablándoles del reino, y le dijo, esperen en Jerusalén, no se vayan hasta ser investidos de lo alto. Ellos no sabían qué iba a pasar. ¿Qué irá a pasar?
Ellos ya conocían a Jesús y todo, y habían visto sus maravillas, lo habían visto resucitado, lo habían visto todo, pero tenían miedo porque aquello pues estaban persiguiendo a los cristianos ya. ¿Qué pasó? Se lo dijo a ellos, pero dice que ella tenía 500 discípulos Jesús. De los 500 solamente había allí en el aposento alto a los 10 días 120 nada más. ¿Y a dónde se fueron todos los demás? No pudieron esperar. No sabían qué iba a pasar. 10 días allí en un salón, en un comedor, en un cuarto, en una habitación, en el aposento alto, esperando a ver qué cosa iba a hacer Dios con ellos. Cuando entonces a las 9 de la mañana vino como un viento recio, que se llenó toda la casa y ahí comenzaron a recibir ellos esta bendición tan grande, todos los 120, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en todos los idiomas habido y por haber. Eso fue algo tremendo. En la ciudad se alborotó, dijeron, están locos, están borrachos, ¿qué pasa? Esto nunca ha pasado. ¿Y qué pensaron? Que estaban borrachos, porque es lo único que se parecía, ¿no? Cuando uno está lleno del Espíritu parece que uno está borracho, ¿verdad? Parece. ¿Y qué pasó? ¿Y qué les dijeron? Dijo el apóstol Pedro, mira, aquí nadie está lleno de mosto, porque a las 9 de la mañana nadie se emborracha. Eran las 9 de la mañana, se emborrachaban de noche, pero no de día. Aquí somos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron ellos a hablar, y de nuevo hablaban la palabra, y ahí fue donde el apóstol Pablo trajo un mensaje que es el mensaje que más han criticado los teólogos, porque dice que no tenía la compostura que debe tener un mensaje según la teología. Fue algo directo al pulmón, que se convirtieron, ¿verdad? Todos aquellos que se convirtieron, todos esos miles que se convirtieron. Fue algo impactante, pero todo fue en el poder del Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas que nosotros vimos en el principio, así lo vamos a ver ahora, así lo estamos viendo ahora. Por eso el apóstol Pablo decía, sed llenos del Espíritu de Dios, sed llenos. Lo dice en forma imperativa, o sea, es necesario que seamos llenos del Espíritu de Dios para poder nosotros fluir exactamente de la misma forma. Por eso podemos adorar al Señor con espíritu. Cuando tú eres una persona que, y tú lo notas, cuando tú ya has recibido esta experiencia del Espíritu, porque a nosotros nos pasó eso al principio que fuimos a una campaña, me acuerdo de Mori Cerulo, nunca se me olvida, nunca había ido a una cosa así. Pues nosotros éramos bautistas y muy linda gente y gloria a Dios, precioso, pero nunca habíamos visto esa emoción, no, nada de eso. Y cuando fuimos allí vimos las sanidades que hubieron y como una muchacha que conocíamos nosotros que estaba mal, que no podía moverse si no era con un aparato en todo el cuerpo, padecía de no sé qué de la espalda, pero ella tenía que usar un aparato que le mantenía el cuerpo derecho porque ella no se podía enderezar. Venía con ese aparato en la mano corriendo por el pasillo. Y imagínate, para mí fue impactante, porque yo nunca había visto un milagro así, tan delante de mis ojos, no. Y la oración de fe y todo eso. El domingo cuando yo regresé a la iglesia, ay hermano, amantísimo Padre Celestial, tú que estás en el alto cielo. Y yo decía, ay no, yo no puedo, yo sé que algo nos falta. Así era, porque era algo así, sí, tú sabes, muy, así. Quizás siempre fue así, pero yo no me di cuenta. Me di cuenta cuando vi la comparación. Yo no me daba cuenta porque así me acostumbré. Es como el que come harina y siempre come harina y un día le da un T-bone steak y dice, espérate, existen T-bone steak, dame un T-bone steak. Y ya no quiero más harina, quiero algo mejor. Así nos pasó. Para mí fue impactante ver realmente lo que es una persona que ora en ese poder del Espíritu o ver una persona que ama al Señor, pero no en el poder del Espíritu. Y eso nos hizo abrir los ojos y decir, yo quiero eso, yo anhelo eso, yo quiero eso. Y tenemos que ser nosotros pues motivados de alguna forma, porque es hora que se levante ese pueblo. Eran 500, fueron 120. Bueno, pues gloria a Dios, con 120 Dios trastornó toda la tierra y la transformó. ¿Cuánta gente hay ahora
que están llenas del Espíritu Santo y están alabando a Dios y están haciendo milagros y maravillas y gente que, aparte en este lado vemos que hay gente que ni sabe ni que está pasando nada de esto. En aquel tiempo fue igual. Todos los tiempos han sido iguales. No hay nada nuevo en la tierra. Lo dijo Salomón, no hay nada nuevo en la tierra. Todo es la misma cosa. Lo que nosotros somos los nuevos y nosotros estamos estrenando el pedacito de tierra donde estamos, pero ya antes de nosotros, muchos experimentaron todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Espíritu de Dios. Yo quiero, Señor, ser lleno de tu espíritu. Lléname de ti. Dice, porque si tú le pides al Padre de su espíritu, Él no te lo va a negar. Dice, porque un hijo le pide a su padre un pan, ¿le va a dar una serpiente? No, ¿verdad? O le pide de comer y le va a dar una piedra. No, le va a dar lo que le pide. Dice, entonces, ¿cómo no mi Padre les va a dar al Espíritu Santo que se lo pida? Entonces, esto es cuestión de mi voluntad, de decir, yo quiero eso. Nosotros nos arrodillamos esa vez a los pies de la cama, Pablo y yo, y le pedimos, Señor, yo no sé cómo es esto, pero queremos eso. Y no sabíamos cómo se pedía. Nosotros no sabíamos, nunca se nos olvida. Ahí nos dijimos, queremos esto, porque yo siento un vacío muy grande y yo quiero esto. Yo no quiero ser así, la misma cosa. Yo sé que falta algo, pero no sé cómo adquirirlo, pero yo lo quiero. Y el Señor fue poquito a poquito, paso a paso, y nos introdujo. Antes del año ya habíamos recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ni te lo puedo explicar cómo fue la cosa, porque fue increíble lo que pasó. Pero se lo pedimos porque queríamos tener ese poder, no poder de para yo mi poder, no, de ese poder de transformación, ese poder de orar por alguien, que alguien se sane, ese poder de que se viera Cristo en nosotros, ese es el deseo que teníamos nosotros. Y así se lo pedimos al Señor. ¿Y sabes qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Ese es uno de sus nombres propios de Dios. Él es fiel. Y cuando tú se lo pides algo que va de acuerdo a la voluntad de Él te lo da. De eso, hermano, puedes vivir seguro, que así mismo es. Esta gente, pues no tuvieron ni que pedírselo, el Señor los capacitó. Pero los 120, sí. Porque solamente el hecho de esperar 10 días allí metido en ese aposento ahí, esperando, ay, mira que esperar desespera. Mira que esperar desespera, y esperando, y unos a otros, mira, yo me voy ya porque ¿sabes qué? Que ya llevo 4 días aquí. Y así empezaron a irse mucho, hasta que se quedaron 120. Ahí estaba María Magdalena, ahí estaba María, la madre de Jesús. Ahí dice que estaban todos ellos, ahí estaban todas esas mujeres fieles que fueron, ahí estaban todos los apóstoles y muchos más, pero ahí estaban, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero tuvieron que pasar por un momento pesado de estar 10 días ahí sin hacer más nada que eso, que orar y poner. Y yo quiero leer eso antes de terminar. Vamos a leer ahí en Hechos, en ese capítulo. Quiero leer en capítulo 1. Bueno, dice aquí, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado testimonio, o sea, mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Estuvo con ellos, les aparecía y les mostraba y les enseñó. Y hablándoles acerca del reino de Dios. No estaba ahí el Señor como una figura ahí, tú sabes, mírenme, miren mis heridas. No, mostrándole el reino, hablándole de los misterios que nosotros queremos saber. Estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, de abajo hacia arriba. Muchos creen que va a venir de arriba hacia abajo, no, de abajo hacia arriba. Así como lo viste ir, así vendrá, de abajo hacia arriba. ¿Recuerdan ustedes cuando el hermano Fran López nos trajo ese mensaje? ¿O no? Así como lo viste ir, así vendrá, de abajo hacia arriba, en la manifestación de los hijos de Dios. Espero que lo entiendan. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús estaban ahí también. O sea que muchos. En aquellos días Pedro se levantó, en medio de vosotros, ya vemos que pues ahí escogieron a un discípulo porque Judas se había ahorcado. Y entonces escogieron a un discípulo donde tomó el lugar de Judas. Y en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? Galilea quedaba bien lejos de Jerusalén, es al norte de Jerusalén, pero allí estaban, son galileos, hablan diferente, ¿no? Dice: ¿cómo pues los oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Todos esos son diferentes idiomas, porque los egipcios hablan otro idioma, los de Asia hablan otro idioma, y ellos hablaban en todos los idiomas. Dice: cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban diciendo: están borrachos, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces ahí empieza a decir todo lo que los profetas, en este caso Joel, había dicho hace años, y se estaba cumpliendo. Y ahora nosotros, todo esto ya tuvo cumplimiento, sigue teniendo cumplimiento. En todo aquel nuevo que entra en el reino, sigue teniendo cumplimiento, porque somos los postreros. Dice: así como dijo Joel, que en los postreros días yo derramaré de mi espíritu. Esto no había ocurrido nunca, nunca. Mucha gente de Dios fueron llenos del Espíritu Santo, pero gente escogida de unas manos solamente, podemos decir. El rey, porque había que ungirlo, y habían reyes que el Espíritu Santo hasta paseaba así y nada. Porque hubieron reyes malos en Jerusalén, malísimos. En Israel hubieron reyes malos y en Judea reyes malos.
que no le hacían caso al Espíritu de Dios, sino ellos se dejaban llevar por su propia, por ejemplo, como el rey Acab se dejaba llevar por Jezabel, su mujer, dice, ella lo incitaba a hacer lo malo, y se dejaba llevar por hacer lo malo, y era el rey de Israel. Muchos fueron capacitados para tener el Espíritu de Dios, pero no quisieron, no les importó, no lo tomaron en serio. Muy parecido ahora, todo es igual, hermano, nada hay nuevo en la tierra. Solamente que nosotros querramos que eso sea cultivado. ¿Cómo lo podemos cultivar? Pedirle al Señor. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, Señor. Yo quiero. Y el unirnos a la voluntad perfecta de Dios, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces entendemos la mente de Cristo. Podemos entender tantas cosas, tantos planes. Cuando viene una prueba, podemos entender, bueno, esta prueba está viniendo esto, pero Dios me sacará de ella. El Espíritu te ayuda a saber cómo salir de la situación. Y si tienes que estar un tiempo en la situación, te dará la paciencia porque es un fruto. Como quiera tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, vemos en esta historia que son capacitados. Por eso cuando, no sé, el Espíritu de Dios me llevó una vez a mí a leer los evangelios. Bueno, yo me metí a estudiar, era maestra de escuela dominical, y me ponía a estudiar la historia de aquí de Pedro, y después la veía aquí en los Hechos y decía, no se parece, ¿por qué no se parece? Cuando yo le pregunté al pastor, el pastor también se quedó en shock. Yo le dije, pastor, ¿por qué el apóstol Pedro aquí no se parece al libro de los Hechos? ¿Qué pasó? Porque yo no entendía eso de ser lleno del Espíritu Santo. Pues el pastor no sabía ni qué decirme, y era el teólogo número 1, era el director del seminario de La Habana, que era tremendo. Ese hombre escribió montones de libros. Era más libros escritos ha sido ese pastor, que era nuestro pastor madrileño. Bueno, pues yo me quedé con esa pregunta en el aire. Me dijo, bueno, no, es que, bueno, el caminar con Jesús y esto, pero no me satisfizo eso, no sentí satisfacción con eso. Y seguí indagando, y seguí indagando. Entonces me di cuenta que había sido lleno del Espíritu Santo. Pues claro, me cayó el 20 ahí. Digo, el asunto es que fueron llenos, pero él no sabía tampoco eso. Al ser lleno del Espíritu Santo, ya Pedro no tenía miedo, ya Pedro no era el impetuoso Pedro ese que siempre estaba tratando a Jesús que estarle callando, ¿no? Ya Pedro tenía más sabiduría, ya Pedro dejaba que el fruto se desarrollara en él. Fue capacitándole el Espíritu de Dios. Entonces ahí descubrí, yo quiero esto, yo quiero eso. Y yo te lo paso a ti. Yo sé que todos nosotros aquí tenemos el Espíritu de Dios, pero a veces no estamos llenos, porque hay tantas cosas que llenan nuestra mente, nuestra atención, nuestra vida, todas las cosas, y no se va el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ahí está, como dice, inactivo. A veces está inactivo, pero no es porque el Espíritu de Dios es inactivo, no, nosotros hacemos inactivo. Es como este que hizo la película La Pasión, ¿verdad? Que me gustó mucho la entrevista que le hicieron, porque él se convirtió cuando él hizo esa película de la Pasión de Cristo. Y cuando le dijeron, ¿qué le dirías a todo este público que está aquí, que está oyendo tu testimonio? Que todos son hijos, pero no están activos. Y yo, wow, wow, es cierto, ¿verdad? No están activos, pero son hijos. No están en función, quiere decir. Entonces, ahí es donde el Espíritu de Dios quiere ponernos en acción. Pero yo se lo pido, Señor, yo quiero unirme a ti, quiero entender todas las cosas, que cuando yo oiga las noticias, por ejemplo, un ejemplo, no me atormente si no diga, veo que Dios está obrando. ¿Sí? Y de qué tremendo, Dios está obrando, Dios está actuando. Señor, sigue adelante, tremendo tú eres. Yo sé que tú vas a ganar en todo este asunto, toda esta situación que estamos viendo, tanto en este país como en tantos otros países, porque tiene que venir todo esto. Todo eso está escrito. Todo lo que estamos mirando está escrito. ¿Por qué se junta la gente y piensan cosas vanas? Todo el mundo está pensando cosas vanas. Entonces, Dios necesita un pueblo que no piense cosas vanas, que se deje motivar por el Espíritu de Dios y que se pueda desarrollar esa vida. El deseo yo lo tengo que tener, Señor. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero entender todos los planes que tú tienes y cooperar con esto.
cooperar. No ser un obstáculo, sino cooperar. ¿Y cómo podemos cooperar? Orando. A veces el Señor nos va a poner a orar. Ora por esto, ora por aquello, intercede por este, intercede por aquel. No sé, Él tiene su estrategia y nosotros estamos en este llamado, en esta hora. Es un tiempo de levantar nuestro rostro y es un tiempo de prepararnos, porque hay lucha, hay muchas luchas, como dicen, principados, potestades en nuestros países. ¿Cuántos de los que estamos aquí en sus países no están en lucha? Antes, cuando íbamos aquí a México, podíamos ir a cada ratico ahí a Laredo. Ahora, hermano, voy a ir a Laredo. Ay, espérate, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, tú guardarás su entrada, su salida. Antes no era así. Pues verás que antes no era así. Me voy a Monterrey. Ay, hermano, que te vaya bien. Ahora, Señor, en tu nombre vengo en contra de todo esa mafia que hay ahí. ¿Verdad? ¿No es cierto? Lo piensa uno 3 veces. ¿Por qué? Antes, cuando íbamos a Venezuela, todos los años, ahora, Señor, en tu nombre, Padre, pero mira, voy a esperar, Señor, un año más. Y todos los años estamos, y que vamos a Venezuela, vamos. Ahora, espérate, vamos a, Señor, tú sabes. Si el Señor nos dice go, vamos. Pero si el Señor, mientras nos diga go, aquí estoy. Pero antes ni eso, antes sabía que el Señor nos impulsaba y arranca y vamos. Pero ahora no sabemos. Yo hace como 4 años no voy a Cuba. Y yo me moría por ir a Cuba. Tengo mucha familia allá. Y me encanta, no me importa, la situación está horrible. Yo no me paro en eso, sino quiero verlos, se me están poniendo viejitos, se me están muriendo. Quiero estar con ellos. Pero es más fuerte el espérate que el go. Entonces, como es más fuerte el espérate, yo me espero. Fíjense, hermano, tantas naciones y así estamos mirando en todas las naciones. En noviembre vamos a Israel. Bueno, si Dios quiere. Si Dios, ya yo dejé sangre en Israel, yo no voy a dejar sangre otra vez en Israel. Yo no, güey. Pero bueno, todo está en control del Señor. ¿Ve? Así como está la cosa, ¿no? Entonces, necesitamos su espíritu en estas horas para nosotros poder vivir quieta y reposadamente. Que cuando nuestros hijos vayan para la escuela, Señor, gracias, porque no va a entrar un loco ahí tirando tiros, matando a mis hijos. No, es verdad que hay que tener fe para todo. Para todo hay que tener fe. Para todo hay que tener nosotros, Señor. Sé tú. Y cuando no son los hijos, son los nietos. O sea que no terminamos nunca. Ahora yo soy los nietos porque los hijos están grandes. Y mañana serán los bisnietos. O sea que la historia se repite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ser lleno del Espíritu Santo. Como decía el apóstol Pablo. Yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Y ese es un deseo que ustedes tienen que pedir. Nadie fuerza a nadie. Y que no esté el Espíritu de Dios inactivo. Bueno, Padre, te damos gracias porque tantas cosas que tenemos que vivir en este tiempo, pero los que vinieron antes también vivieron otras que nosotros no vivimos, Señor. Pero nosotros estamos viviendo esta etapa y esta es la etapa en la cual tú estás desarrollando, Señor, un carácter en el cual, Señor, va a levantar aún roncha, Señor, sobre muchos. Porque tú vas a levantar tu testimonio en medio de tu pueblo. Y lo estás haciendo. Lo estás haciendo a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la expresión tuya, Señor. En medio de toda esta grande tierra, que no es nada comparado a todo, Señor, ese espacio que tú has hecho. Pero aquí somos tus hijos. Así que para ti es importante y para nosotros es importante también. Señor, que podamos nosotros en esta hora vencer las dificultades que estamos viviendo, ser llenos de tu Espíritu Santo de tal forma que nada ni nada nos mueva en lo que estamos caminando, Señor. Enséñanos, ayúdanos a caminar. Ve con nosotros siempre, porque estás en nosotros, pero muchas veces, Señor, te hacemos inactivos, porque estamos enredados en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio caminar. Enséñanos, Señor. Como un papá le enseña a su hijo a cómo dar los primeros pasos, así te estamos pidiendo nosotros a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Llénanos de tu Espíritu. Capacítanos en esta hora, Señor. Danos esa gracia tan hermosa, Señor. Así como tú le diste a esos apóstoles y a todos aquellos hombres y mujeres que fueron para ser llenos, Señor, de tu Espíritu también. Te doy gracias, Señor, porque así mismo lo hemos creído.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.